Y vamos a prepararnos en la escritura, segunda carta de Timoteo, capítulo 3, verso 14. Y en lo que llegamos ahí, estoy agradecido con Dios y le doy gracias a Pastor Saúl que nos permite estar una vez más. Esta cuenta como la de noviembre, la visita de noviembre. Me decía hace unas semanas, todo este 2016 no has predicado en Vallarta. Y realmente me dio un poco de mucho asombro y quizá un poco de vergüenza. ¿Cómo es posible que no haya venido? Pero gracias a Dios que aquí estamos. Amén. Estoy agradecido verles, grandes amigos. A algunos no les conozco. Mi nombre es Salomón González, miembro de la gran familia Perdón y Amistad. Perdón, Amistades, miembro de la gran familia que es el cuerpo de Cristo. Amén. Y me da gusto estar aquí. Gracias por recibirnos. A los que nos ven por internet, bienvenidos. Es un gusto estar aquí. Nosotros estamos sirviendo en el Porvenir. Ahí tienen su casa. Ahí estamos sirviendo. Por eso de repente ya no nos ven. Ahí se nos encomendó servir a Dios con gusto. Amén. ¿Está contento esta mañana? Fíjese que a veces cuando alguien se muda a otra ciudad, a veces nos dicen, pastor, me voy a mover a Guadalajara o a Monterrey o ciudades menos conocidas. Y nos preguntan, recomiéndeme una iglesia. O gente que se viene a Vallarta, que dicen, aquí hay trabajo. Y recomiéndeme una iglesia. ¿Cómo sé si la iglesia a la que voy es buena o no? Y bueno, nos ayuda mucho preguntar en qué cree esa iglesia. A veces la respuesta que les digo es lo que la Biblia dice de tapa a tapa. Si lo dice, lo creo, y si no lo dice, no lo inventes. Si lo dice, no me prohíbas creerlo, y si no lo dice, no me obligues a creerte. Ahora, eso es quizá en términos generales, pero quizá a algunos les dé curiosidad, y parte de esta enseñanza es eso, y pregunten, ¿qué cree Perdón y Amistad? Hay un cuerpo de creencias que están en toda la Biblia. Una idea es, si llega un recién convertido, ¿qué es lo primero que le enseño? O si llega alguien y dime en resumidas cuentas, ¿qué cree la iglesia Perdón y Amistad? Y voy a tocar el primer punto. ¿Está bien? Son como 18, 19, no estoy seguro aquí. Vamos a estudiar la palabra del Señor. Y el punto de fundamento o de doctrina número 1 es la inspiración de las Sagradas Escrituras por Dios. Lo primero que creemos como fundamento y o que explicamos para poder fundamentar lo que sigue, recuerde que Dios y su palabra son uno, es que las Sagradas Escrituras fueron inspiradas por Dios. Amén. Ahora, yo creo que ustedes vienen aquí a aprender a alabar al Señor en la congregación de los santos, que nadie viene aquí a pagar una cuota para que lo dejen salir o para que se gane un besito más de su pareja o una sonrisa, sino que vienen aquí para alimentarse de la palabra de Dios. Amén. Así que hoy vamos a estudiar, sonrían. Entonces yo lo titulé así, doctrina número 1, la inspiración de las Sagradas Escrituras. ¿Podemos repetir? La inspiración de las Sagradas Escrituras. Según de Timoteo 3:14 dice así, Pablo le escribió en su momento a Timoteo y ahora el Señor Dios nos dice a nosotros, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido
y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales ellas te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Leamos el 16, por favor. Dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre y la mujer de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Cuando a veces queremos platicar con alguien, pero si no cree en la Escritura, pero quiere preguntarnos de Dios, pero no cree en el libro de Dios, como que no nos entendemos. Pero si ponemos la misma base que es la Sagrada Escritura, entonces podremos entendernos. Número 1, entonces, la Escritura es inspirada por Dios. Sí, fue escrita por seres humanos, inspirados por el Espíritu Santo. Amén. La Escritura, remarco, perdóneme que sea un poco repetitivo, vamos a poner los fundamentos. La Escritura es inspirada por Dios. Repita conmigo esa frase, por favor. Decimos: la Escritura es... Ahora, si usted trajo Biblia, álcela y diga conmigo esa frase. Decimos: la Escritura es inspirada por Dios. Una vez más, la Escritura es inspirada por Dios. Una última vez, la Escritura es inspirada por Dios. Entonces vamos a leer lo que las Sagradas Escrituras dicen. Creemos en esta iglesia que la palabra de Dios, las Sagradas Escrituras, son inspiradas por Dios. Sí, pasaron cientos de años lo que se tardó en ser escrita. ¿Y por qué hay concordancia entre ellos? ¿Por qué no se pelean si fueron varios escritores? Porque los inspiró la misma persona, que fue el Espíritu Santo. Amén. Ahora, leímos, y es un breve repaso, ellas nos enseñan sabiduría para la salvación que está en Jesucristo, que se adquiere por la fe. Esa salvación se adquiere por la fe. Esa salvación se adquiere por la fe, dada la gracia de Dios. ¿Para qué sirve la Escritura? La Escritura sirve para enseñar, sirve para redarguir, sirve para corregir, sirve para instruir en justicia. ¿Cuál es el propósito o el fin que nos dice aquí en Timoteo? Es que tú y yo estemos como maduros, perfectos, preparados enteramente. ¿Para qué? Para toda buena obra. Hay una idea de la Escritura, muchas gracias, y es que Dios quiere que no nos quedemos en un estado infantil espiritual, sino que maduremos, crezcamos, seamos perfectos y estemos preparados enteramente para, y eso es algo que se nos debe notar, hacer buenas obras, obras del mundo, para que anduviésemos en ellas. Yo quiero que me pongan en la pantalla Romanos 12:2. Mire, si alguno de aquí no es hijo de Dios, al final, si gusta, oramos, o si no, usted dígale con sus palabras: Jesucristo, sálvame, perdóname, me arrepiento porque he pecado, sálvame. Y el Señor le va a salvar. Ahora, cuando Dios nos salva, Él escribe nuestro nombre en el libro de la vida. Nos dio potestad de ser hechos, llamados hijos de Dios. Amén. A los que creemos en el nombre de Jesucristo. Sin embargo, Dios da vida a nuestro espíritu, Dios nos salva, pero la mente tiene otro proceso que seguir. La Biblia nos dice: no os conforméis a este mundo, a este sistema, a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta.
¿Cómo renuevo mi entendimiento? Con la palabra de Dios. Ahora, si usted no acepta o cree que la escritura es inspirada por Dios, pues claro que todo lo que yo diga aquí esta mañana no tiene sentido para usted. Pero si usted y yo iniciamos aceptando que lo que Dios dice de su palabra, que la escritura es inspirada por Dios, entonces tendrá sentido lo que vamos a aprender esta mañana. Entonces, soy salvo gracias a Dios, a su misericordia, a su gracia, por el sacrificio de Cristo. Sin embargo, mi mente, como muchos de ustedes comprenderán y se acordarán, dice, ¿por qué mi mente sigue teniendo ideas a veces locas, a veces pensamientos sucios? ¿Por qué sigo, se me vienen pensamientos que digo, wow, eso está mal? ¿Les ha pasado? ¿O nomás a mí para que oren por mí? Porque Dios nos dio su palabra para que renovemos nuestro entendimiento. Para que nuestro entendimiento, por darles un ejemplo, cuando se está haciendo gelatina, mamá, hazme gelatina, ¿de qué sabor? De uva, muy bien. Quiero con figurita de osito, trae el molde, vierten ahí líquido, la gelatina líquida, y pasa un tiempo y la gelatina cuaja, se dice así, se hace gelatinosa, perdónenme, y entonces adquiere la forma de el molde donde lo pusieron. Me voy a explicar mejor. La Biblia dice que no tomemos la forma de este mundo, que somos peregrinos en este mundo y vamos a una ciudad celestial. Amén. Entonces, todos los días yo debo estudiar la palabra de Dios, estudiar la escritura, estudiar la escritura. Si usted se ha dado cuenta, lo digo con mucho respeto y mucho cuidado, con cariño, con amor. En los 80, 90, no sé si todavía, solo entienda con qué ironía también lo estoy diciendo. Solo por nacer en el país de México, casi todos nacían con un partido y con una religión, ¿verdad? A lo mejor muchos nacieron del 90 para acá, ¿verdad que sí? Lamentablemente, claro que hay mucha gente que son católicos que temen a Dios, que son salvos. Sin embargo, cuando vamos estudiando y aprendiendo y viviendo y conviviendo con la gente, por alguna causa, así como solo por nacer en México se tenía la idea de ser católico, da la sensación de que ser católico es no saber nada. Síganme por favor, estoy hablando bien cuidadoso, con cariño. Nacemos con una cultura y usted le pregunta y a veces le enseñan más en confiar en un collarcito que cómo abrir la escritura. ¿Vamos bien? Ayúdame, Señor, porque quizá me metí en problemas. Y hay una ignorancia interesante que debe ser cambiada. Hay una cultura, diga conmigo, cultura. Ahora, en el pueblo cristiano nos decimos que pertenecemos al reino de Dios, pero al salir de aquí vivimos la cultura de este sistema. Y hay algunos que, a ver si entiende la expresión, los veo muy serios, hay algunos que en su trabajo le pegan a Roberto. Les gustan los claveles. Y uno dice, soy cristiano. Sí, pero tu mente, donde tomas decisiones, donde piensas, donde imaginas, donde ideas, no lo has renovado. Es un proceso, no es de la noche a la mañana, es todos los días. Los que estamos felizmente casados, todos los días hay que construir el matrimonio.
El hombre y la mujer tenemos en un lado un extinguidor y en otro lado una pistolita para encender fuego, ¿verdad? Con la pistolita debemos encender la pasión, pero a veces encendemos el hogar. Entonces la otra parte es cuando debes sacar el extinguidor. A veces toca a ti, a veces me toca a mí apagar. Todos los días, antes del anochecer, la Biblia dice, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Todos los días. Eso cada día lo haces exitoso en tu matrimonio. Y todos los días nos llega la tentación de decir, ya me cansé, de decir, si le interesa que la otra parte sea la que tome la iniciativa, pero uno va aprendiendo la cultura del reino que dice Salomón. Ahora no estoy diciendo que mi esposa sea la mala, no, sino que me estoy poniendo de ejemplo. Salomón, toma tú la iniciativa. Amén. Estoy un poquito sondeando cómo voy a entrar al mensaje. Pero si todos los días, por darles un ejemplo, cada día decido amar, perdonar, cargar mi extinguidor, mi apagaproblemas, mi apagafuegos, quizá a veces no lo use, quizá a veces se lo tengo que dar a mi pareja para que ella lo use, para que ella apague el fuego que yo inicié. Si todos los días, si cada día digo, hoy voy a amar, hoy voy a perdonar, mantendré lo más probable, lo más posible, un buen ambiente en el hogar. Todos los días renuevo mi entendimiento. ¿Con qué? Con la palabra de Dios. Amén. La palabra de Dios no tiene error, es infalible, usted puede confiar en ella. Entonces, todos los días no solamente renueva su entendimiento respecto al matrimonio, sino respecto a temas de la vida. Y les decía y retomo, he aquí que nos decimos cristianos, pero al salir de aquí vivimos de acuerdo a los principios de este mundo, no de acuerdo a los principios del reino. La Biblia relata que Jesucristo enseñó a orar y Él dijo, pídanle al Padre que su reino venga. Diga conmigo, venga tu reino, Padre Dios. Lo repetimos, venga tu reino, Padre Dios. Bien. La Biblia dice que vivamos en el reino. El reino no es estas 4 paredes. El reino de Dios debe estar en ti. Y como nos enseñaba y nos recordaba el apóstol Holland el martes, Cristo en nosotros, la esperanza de gloria para las gentes. Amén. Bueno, vamos a avanzar porque tenemos que hacerlo. El propósito entonces de la palabra de Dios es que tú y yo estemos maduros, perfectos, preparados enteramente para toda buena obra. Ahora, hemos visto parte de la importancia de la escritura. Romanos 10:17, vamos a irnos rápido en la pantalla porque vamos a ver varias escrituras. Muchas gracias por su ayuda. La palabra de Dios, al escucharla como nosotros lo estamos haciendo, o cuando tú lo hagas en tu casa, que la leas en voz alta, o pongas ahí ahora las aplicaciones a que te la lean, genera fe al escucharla. Dice la Escritura, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Una vez más, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. La palabra de Dios dice que lo que vence al mundo es nuestra fe. Pero he aquí que si llega la prueba y tú no has metido en tus depósitos, en tu medida, fe, cuando llega la prueba no tenemos lo que vence al mundo. A mí me ha pasado, como muchos de ustedes comprenderán. Y entonces cuando ya estamos en la prueba andamos rascándole. ¿Quién me presta fe? ¿Quién me pasa fe? Ore por mí. Use su fe para yo tener la victoria. ¿Les ha pasado? Pero cuando vamos aprendiendo la escritura, por eso estamos aquí aprendiendo, yo el primero, uno dice, Cristo dijo que vendrán pruebas, que vendrán fuertes vientos y aguas, pero que lo que va a vencer es la fe. ¿Cómo viene la fe? Por el oír y el oír
la palabra de Dios. Está hablando de un sentido también de obedecer la palabra de Dios. Porque todo aquel que escucha las palabras de Jesucristo y las hace, cuando vengan esas tempestades, su casa no se puede caer. Amén. Entonces, número uno, la palabra de Dios, las Sagradas Escrituras generan fe al escucharla. Número dos, sana al declararla. Vamos a ver algunos ejemplos. Marcos 11:23 dice así la palabra de Dios. Gloria a Dios. Porque de cierto os digo que cualquiera, diga conmigo cualquiera, dile a tu vecino, tú o yo, diga conmigo cualquiera, cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Otro ejemplo, Lucas 7:7. Le dice un hombre a Jesús, por lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti, pero di la palabra y mi siervo será sano. Di la palabra y mi siervo será sano. Y he aquí que Jesucristo nos dejó sus pisadas para que anduviésemos en ellas. He aquí que Él dijo, yo os doy potestad sobre toda fuerza del enemigo y nada os dañará. Al que cree en mi nombre echará fuera demonios, pondrá manos sobre los enfermos y sanarán, y otras promesas. Entonces la palabra de Dios, inspirada por Dios, genera fe, no por tenerla en el librero, sino por escucharla, no por cargarla en el celular digital, sino por escucharla y obedecerla. Amén. Y ahí es donde muchos de nosotros quizá estamos diciendo, ay, estoy cometiendo un error, pero hoy es un día para reposicionarnos. La palabra de Dios también trae paz al amarla, al creer. Y cuando decimos amarla, decimos amarla. Los que están casados, felizmente casados, que aman a su pareja, procuran quizá una vez a la semana, quizá a la quincena, de acuerdo a sus posibilidades, salir o rentar una película, algo, tomar un tiempo. Amén. Salir, cenar, etcétera. ¿Por qué? Porque no he perdido el interés, ni quiero perder el interés, y por causa mía no se va a perder el interés, sino que amo. Más o menos así es con la Biblia. Cuando digo la amo, la amo. ¡Ey! No me maltrates la Biblia. Pon acá tus cosas. La Biblia no es para andarle poniendo ahí. La amo. Bueno, la Biblia dice entonces en Salmos 119, 165, lo siguiente, gloria a Dios. Hermana Gaby, me da gusto verla. Mucha paz, ¿quién quiere paz? Yo quiero paz. Mucha paz tienen los que aman tu ley. La ley de Dios es la palabra de Dios. Y no hay para ellos tropiezo. Una vez más, mucha paz tienen los que aman tu ley. Y no hay para ellos tropiezo. Entonces, si usted es nuevo en el reino de Dios o es ya con pasado en el reino de Dios, cerciórese que ame la escritura, que no se mantenga, porque así iniciamos. El problema es quedarnos así, en ignorancia. Manténgase escuchando la escritura, aprendiendo algo nuevo, quizá aprendiéndose un verso cada día. ¿Por qué? Porque genera fe, porque cuando la sé usar, la palabra es poder. Al creerla, sin dudar
y sana. Sana, será medicina a tu cuerpo, refrigerio a tus huesos, a tu cuerpo. Amén. Yo quiero paz, yo necesito paz. No sé si a alguno le ha pasado, pero hace casi 2 semanas recibí una llamada de esas que no deben de existir. Esas llamadas de que no deben de existir. Y cuando empezó a decirme quién llamaba, le dije, está equivocado. No, si yo hablé con usted, no, y colgué. Y volvió a llamar, pero ya no respondí. Pero empecé a orar en el Espíritu y hablarle al teléfono, es decir, a quien me estaba hablando, empecé a reprender en el nombre de Jesús. La cosa es que la mente se queda pensando, oh sí, yo puedo agarrarme mi mano y bajarla, pero la mente, ¿cómo lo agarras? ¿Cómo agarras la mente? ¿Cómo sacas ese pensamiento por uno nuevo? Renueva tu entendimiento. ¿Por qué? Por la palabra de Dios. Empecé a orar. ¿Quiso llegar el miedo? Claro. Cuando es una llamada de esas feas. Y me puse a leer, a decir, a recitar y a leer. Salmo 91. Salmo 121. Jehová te guardará de todo mal. Diré yo a Jehová, Salmo 91, Jehová, esperanza mía, castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Tú me librarás. Y todavía seguía la mente pensando, lo vuelvo a decir. Amén. La palabra de Dios renueva tu mente si la amas del verbo amar, produce en ti mucha paz. Hasta que, gracias a Dios, se tranquilizó. En la noche querían venir ideas. ¿Qué pongo? ¿Qué hago? ¿Cómo mi mente la mantengo en otro pensamiento que no sea ese de temor o de amenaza? Ponga alabanzas. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios, otra vez, genera fe para el momento, porque debo creer que Dios me va a guardar y que Dios va a hacerme justicia y que Dios va a protegerme y que Dios va a confundir y aún cerrar contra aquellos que quisieron amenazarme. Si no creo, pues quizá tendría que tomar un avión y volar a otro lado. Pero ¿cómo tengo fe? Otra vez, discúlpeme lo repetitivo, lo básico, por la palabra. ¿Con qué autoridad puedo hablar? No por el título que, gracias a Dios, gloria a Dios, saqué en la universidad. Eso no pesa en lo espiritual. Por la palabra de Jesús. ¿Cómo renuevo mi entendimiento? Por la Sagrada Escritura inspirada por Dios. ¿Cómo tengo paz? Necesito paz. Me movieron el tapete. Amo tu palabra, Señor. Amo tu palabra, Señor. Salmo 19:11. La palabra de Dios trae recompensa al obedecerla. Salmo 19:11 dice, tu siervo es además amonestado con ellos, con los mandamientos, los testimonios. En guardarlos hay que grande galardón. Números 23:19. La palabra de Dios es completa y perfectamente confiable. Lea conmigo, por favor, dice, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo, y no hará, habló, y no lo ejecutará.
Sí, si Dios lo dijo, puedes confiar. Si Dios no lo dijo, no me obligues a creerte. Si Jehová no edifica la casa, en vano es lo que hacen los constructores. Si Jehová no vela, no guarda, en vano es las escoltas. No que no las tengas, no que no cuides, no que no construyas, pero invoca a Dios, ponlo en primer lugar, que Él sepa que Él es el primer lugar en tu vida y asegúrate que Él esté detrás de tu proyecto, detrás de tu seguridad, detrás de tus medidas de prudencia. Amén. Marcos 13:31 dice así: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras, dijo Jesús, se cumplirán. Es decir, no pasarán. Ya pasó, ya no, se cumplirán. Amén. Entonces, hay una escritura, me parece que es Juan 15, por ahí del 3, entre el 3 y el 5. Mire, ¿se acuerda cuando hace 2 o 3 semanas hablábamos de la Santa Cena? Como en un mismo evento, cuando Cristo murió, perdonó tus pecados, Jehová cargó en Él los pecados, Él llevó la enfermedad, el castigo de nuestra paz fue sobre Él, por sus llagas fuimos curados, se hizo pobre para tú y yo ser enriquecidos, entre otras cosas, en un mismo evento. Asimismo, cuando tú decides amar la palabra, y decir amar es escucharla, hablarla, te tomas 5 minutos, 10 minutos, te encierras o donde no te distraigas o te distraigan, tomas un sistema. Quizá dices, yo lo escuché en vida de mi hermano Sergio Infanzón, se me hizo tan sencillo. Él decía algo así: yo leo un capítulo antes de mediodía o no sé qué. Yo dije, yo puedo hacer lo mismo, un sistema. Amén. Antes de que agarre el celular, responda esto, responda aquello, mi devocional con Dios. ¿Qué es Juan 15? Le estaba diciendo 15:5, dice la escritura: ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Está ahí unos versos atrás o adelante, si me ayudas, si lo pones por favor. Es decir, lo que quise decir y pausé es que al estudiarla, escucharla y obedecerla, va implícito, genera fe, sana, trae paz, trae vigor, me limpia, renueva mi entendimiento. Dice el verso 3 de Juan 15, ya vosotros, les estaba hablando Jesús a los discípulos, estáis limpios por la palabra que os he hablado. Estamos llegando ya al final. Iniciamos en 2 de Timoteo 3:15. La escritura también nos guía y apunta hacia Jesucristo, el Salvador y Redentor, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales, es decir, ellas te pueden hacer sabio para la salvación por la fe, para la salvación por la fe, que es en Cristo Jesús. Santiago 4:7. ¿Está aprendiendo algo? Gloria a Dios. La palabra de Dios llena de energía. La palabra de Dios ahuyenta al enemigo. Dice así: someteos, diga conmigo, someteos. Esta es una fórmula donde para llegar al resultado que muchos quieren, se ocupan 2 ingredientes que muchos no quieren. A veces quieren el ingrediente número 2 y llegar al resultado. Pero la Biblia dice: sométete a Dios, sométete a Dios, ama a Dios. Ahora, cuando yo digo que amo a Dios y Él y su palabra son uno, entonces debo amar su palabra, si no, no estoy siendo congruente.
Amén. Tenga una Biblia, escúchela, haga un sistema. Someteos pues a Dios. Paso número 1. Paso número 2, si de Él viene la autoridad, si de Él viene la protección, si de Él viene la potestad, si de Él viene la palabra, claro, entonces puedes resistir al diablo. La consecuencia entonces será que el diablo, no usted, no yo, huirá de vosotros. A veces la idea que entendemos es como que yo estoy resistiendo al diablo. No, la idea es yo estoy sometido a Dios. Al decirle sí a Dios, le estoy diciendo no al enemigo. Al ser fiel a mi esposa, estoy diciendo no al adulterio. Al obedecer a Dios, estoy automáticamente resistiendo al diablo. Porque no puedo estar en China y en Japón al mismo tiempo. Si voy a Japón, no estoy en China. Si estoy en China, no estoy en Japón. Gloria a Dios. Discúlpeme lo básico que quizá en la exposición estoy tratando de darme a entender bien. Mateo 4:10. Jesús y Satanás estaban. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está, toda la escritura es inspirada por Dios. Escrito está, la palabra de Dios, nuestra espada de doble filo. Amén. Escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El diablo entonces, es decir, Jesús estaba sometido a Dios, le dejó, y aquí vinieron ángeles y le servían, y Jesús triunfó y nos dejó sus pisadas para andar en ellas de triunfo en triunfo. Ya llegando al final, Salmos 119, 105. Dijimos entonces que la palabra de Dios ahuyenta al enemigo. Y esto me anima el sábado que estuvieron los músicos en el seminario de música. Cuando nos toca dirigir alabanza y entendemos esto que dice la palabra, yo puedo elegir los cantos que voy a invitar a la congregación a cantar conmigo, que van entonces a hablar posiblemente, depende de qué cantos, palabra de fe cantada. Amén. Porque la palabra de Dios se puede cantar, y todo aquel que invocare, déjeme decirlo en el contexto correcto, todo aquel que cantare el nombre del Señor será salvo. Por eso puede poner música que alabe a Dios. Sí, a veces ponemos instrumental, a veces ponemos aquí, allá, pero no solamente coma postrecitos, también coma frutas y verduras espirituales. Porque a veces puro postre. La palabra de Dios es una lámpara que alumbra nuestro caminar en la vida. La Biblia dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Cuando veo entonces, Señor, ¿por dónde voy? ¿Qué hay que hacer? Déjeme hacer una pausa. El Espíritu de Dios nos recordará las palabras de Jesús. Si no las tenemos dentro, ¿qué nos va a recordar? Amén. Termino, ya en la última escritura. La palabra de Dios es nuestra inteligencia y nuestra sabiduría. Deuteronomio 4:6. Y aquí hay, toda la escritura hay que aprenderla.
y poner nuestra vida en el espejo de la palabra y empezarnos a quitar las lagañas, los cilantros de los dientes, o sea, todo lo que vemos ahí en el espejo de la palabra, que híjole, ando aquí, ando acá, ando roto acá, hasta que lleguemos a una madurez y se note en nosotros las buenas obras. Amén. Dice la Escritura, verso 6, léalo conmigo por favor. Guardadlos, pues, y ponedlos por obra. Una vez más, guardadlos, pues, y ponedlos por obra, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos y dirán, ciertamente, pueblo sabio y entendido, nación grande es esta. Deme 3 minutos para aterrizar. Estoy estudiando, aprendiendo, y mientras aprendo, el Señor nos va diciendo, corrige esto, corrige aquello. Aquí este texto, se lo voy a volver a leer, dice, guardadlos pues y ponedlos por obra. Ahí va implícito el amarlos, porque esta, la Sagrada Escritura, es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos y dirán, ciertamente pueblo sabio y entendido, nación grande es esta. Producto, fruto, resultado ¿de qué? De guardar, poner por obra, amar la palabra de Dios. A veces, ciertos mandamientos los ligamos a temas de santidad y pecado o no pecado, pecar o no pecar, y está bien. Pero los desconectamos del tema de prosperar en la vida en todas las áreas. Prosperidad no solo es dinero, para que no se cierre ni se confunda, tampoco lo deje fuera. Yo quiero que mi matrimonio prospere. Yo quiero que el crecimiento, el desarrollo y el comportamiento de mis hijos prospere. Amén. Por darles ejemplos. Yo quiero que mi negocio prospere. Quiero que mi salud prospere. Y me he dado cuenta que hemos estado haciendo errores y yo tengo que encarar mis errores. Entonces, por ejemplo, a veces decimos, no robes porque es pecado. Claro, es pecado. No robamos porque Dios no roba. Pero a veces no ligamos, o sea, no robes para que no ofendas a Dios. Perfecto. Sin embargo, también Dios nos dice otra cosa. Sé valiente, no temas ni desmayes, pon en acción los mandamientos de Dios y harás, entre paréntesis, tú prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Entonces, cuando yo no robo, si soy empleado o si soy dueño, por ejemplo, yo tengo una tienda de Iconza y una cremería ahí en su casa, mi casa, su casa, su casa, mi casa, y Dios me dice en la Escritura, aborrezco la pesa falsa. Aborrezco la pesa falsa. Échele un poquito más. Más vale que diga 1,005 y le digo a Dios, Señor, amo tu palabra, guardo tus principios. Y también el cliente dice, en esta tienda no roban. No robo no solamente para no ofender a Dios, para no pecar a Dios, contra Dios, porque amo a Dios. Sin embargo, a veces no ligamos que la gente está buscando personas que no roben, empleados que no roben. Y ese es un valor agregado que si usted lo tiene, que no roba, que usted diga, no robo. O sea, no. Que usted cuando llegue a una entrevista diga, yo no robo. Quizá no estudié, quizá le voy... iba a decir una cosa que no, pero no robo. Entonces Dios dice, Salomón, yo te voy a prosperar porque estás honrando mi palabra que dice que no robes. Te voy a prosperar. No seas infiel con tu esposa, no adulteres. Sí, Señor. Te voy a prosperar.
Amén. No mientas. Entonces yo les digo a mis clientes, aún en contra mía, si me hacen una pregunta, esta es la verdad. Y Dios se agrada y el cliente se da cuenta que en esa tienda no roban y no mienten. Gloria a Dios. Y Dios me da favor y gracia, Dios cumple su palabra y me manda clientes. Y al yo obedecer, el no robar, el no transar, porque la cultura dice, el que no tranza no avanza, pero la cultura del reino a la que pertenezco, es lo que estoy tratando de aterrizar, dice, no robes y yo te voy a prosperar, dice el Señor. No mientas y yo te voy a prosperar, dice el Señor. Sé fiel a tu esposa y yo te voy a prosperar, dice el Señor. Eso es lo que dice la Sagrada Escritura, de tal forma que la gente, al ver en ti los mandamientos de Dios, van a decir, esta persona qué sabia y qué inteligente es. ¿De dónde viene nuestra sabiduría? De aquí. Le voy a dar ejemplos que a mí me duelen porque también fui corregido en eso. La Biblia dice, ¿quieres aprender sabiduría? Sí. Mira la hormiga. Y ahí anda la hormiguita. Mira la hormiga, oh perezoso, si me ven. Pero a veces queremos buscar solo la sabiduría en los libros. Pero el libro de Dios dice, mira al animalito, humíllate. ¿Qué hace la hormiga? Dios la bendice en el verano y la hormiga sabe que viene un invierno. Y ella sabe que Dios le prospera en el verano y sabe que hay una parte de su presente que pertenece al futuro. De tal forma que cuando no hay, sí hay. Y el Señor nos dice, el bueno, el justo, más o menos dice así, deja heredero. Y yo estoy diciendo mi caso porque la Escritura me redarguye a mí. Deja herederos aún a sus nietos. Claro, a veces pensamos, si me gano la lotería, el Señor dice, te voy a bendecir. Pero no has entendido que una parte de tu presente es para tu futuro, para tus hijos y nietos. Y todos un día llegaremos, si Dios quiere y no viene antes por nosotros, al invierno de nuestra vida. Y he aquí que este pastor ya está siendo corregido. No guardaba para el invierno de mi vida. Y a veces vemos personas, lo digo con respeto, con cariño, enseñando que pasan una vejez muy sensible, muy dolida, porque no nos enseñaron o no pusimos por obra la sabiduría de Dios. Pero es que si recorto un poquito de lo que Dios me da, disciplínate y ajustate. El Señor está viendo cuando tú le dices, Señor, voy a guardar para el invierno de mi vida. Para muchos es chocante lo que acabo de decir, pero medítelo. Porque ahí está la sabiduría bíblica. Que cuando lleguemos a grandes, digamos, lo digo con cuidado y con respeto, gracias a Dios que Dios usa nuestro gobierno para bendecirnos. No dependo del gobierno, no dependo de un plan. El problema es que vivimos en este mundo con el sistema de este mundo. Pero la cultura del reino nos dice que busquemos aquí la sabiduría y la hallemos y la apliquemos. Aunque al presente me deba privar de 2, 3 cositas que pertenecen a mi futuro. Les di un ejemplo solamente. ¿Lo captaron? Están muy serios. ¿Lo captaron? Nuestra vejez debe ser bien. Mira la hormiga. Yo sé que se están llevando qué pensar. Pónganse de pie, por favor. La Biblia dice, por ejemplo, que debemos de llegar de tal forma que ya no debamos. Y cuesta, a mí me cuesta y me ha costado, pero ya vamos del otro lado. No pido fiado,
Tampoco fío, enseño a las personas. Porque el que pide prestado es esclavo. Y Dios no quiere que estemos en esclavitud. Pero la cultura de aquí dice, el que nada debe, nada tiene. Pero la cultura del reino dice que no, que tal bendición nos quiere dar Dios que nosotros seamos los que prestemos en vez de los que pidamos prestado. Y cuesta, porque a veces mis hijos me dicen, papá, yo quiero, y tuve que cancelar tarjetas, tuve que disciplinarme. Si hoy el Señor nos bendijo con 80 pesos, bendigo tu nombre, oh Dios, y busco una comida de 80 pesos. Ah, pero el Señor está viendo. Ese es el secreto. Mira, Salomón está honrando este principio. Está honrando este principio. Le mando clientes y los trata bien, los honra. Le doy dinero y ya no lo despilfarra, que acabo el Señor me va a dar más. Se está fijando en la hormiguita, está guardando para el futuro. Está siendo fiel en lo poco, denle más. La misma palabra para ti y para mí. Yo sé que te estás poniendo a pensar y así quería dejarte. Porque tenemos que vivir donde decimos que vivimos, que es el reino de Dios, cuya semilla es la palabra de Dios y cuyas instrucciones, si las vivimos, la gente va a decir, qué inteligente esta persona. Todo se lo debo a Dios. Que el Señor les guarde y les bendiga. Señor, recibe la honra y la gloria. Te damos gracias por tu palabra. Creemos en ella. Es inspirada por ti. Ella nos produce fe, nos sana, nos trae paz, nos cuida, ahuyenta al enemigo, nos corrige, nos redarguye para presentarnos maduros, perfectos. Sí, Espíritu de Dios, obra en nosotros por tu palabra, recuérdanos, bendice a tu pueblo, prospérales aún más y dale la sabiduría, danos la sabiduría de lo alto para saber cómo hacer con las bendiciones, cómo decirle, Señor, puedes darme más, ya estoy corregido en nuestra área. Bendice a tu pueblo. Quieras aumentar en nosotros hambre y sed de tu palabra. Quizá alguien aquí, oh Dios, necesita entender que debe amar tu palabra. Háblanos, recibe la gloria y la honra. Siervos inútiles somos, porque hicimos lo que debíamos hacer.